continuamos con expertos en diabetes y en la mañana de hoy con el doctor Pedro Mego, cardiólogo y doctor, hablando de esta relación que existe entre la enfermedad arterial periférica y un paciente con diabetes tipo 2. Y mencionó usted los síntomas o características y es muy importante que los televidentes se den cuenta si han desarrollado estos síntomas para que visiten un especialista o se lo dejen saber obviamente a su médico familiar. Pero ¿cómo el doctor diagnostica la enfermedad arterial periférica? El primer test es básicamente la examinación del paciente, los pulsos periféricos, la examinación de los pies. El test menos invasivo que generalmente lo hace un doctor familiar es lo que se llama un índice ancobrachial, que básicamente es la comparación de la presión en el brazo con la presión en el tobillo y con eso se saca un índice. Si ese es anormal, se puede hacer otros estudios no invasivos en la oficina que algunos doctores familiares lo hacen o si no lo hacen en el especialista que se llama un estudio arterial de Doppler, en el cual uno evalúa con una probe, con un ultrasonido, si hay enfermedad obstructiva en las piernas, en diferentes fases de las piernas. Si es que ese sale anormal, generalmente eso es suficiente para enviarlo a un especialista. Algunos otros doctores recomiendan, sobre todo si ya quieren hacer una revascularización, hacer lo que se llama un CAT scan, un CT scan, o hacer una resonancia magnética arterial. Eso también nos va a dar un plan, pero eso sería más si ya uno está con el plan de hacer la revascularización. Para ver cuán tapada, digamos, están las Para ver la venas. severidad de lo tapado y sobre todo es para planear cómo me anticipo a ser más exitoso en la revascularización. En general, el índice ancobrachial del tobillo y del brazo y los Dopplers arteriales que se pueden hacer en la oficina es lo suficiente para diagnosticar la severidad. Doctor, estoy segura que allá los televidentes están preguntándose, tengo una máquina para tomarme la presión en la casa porque me tengo que estar monitoreando mi presión. ¿Puede hacerse en la casa, digamos, poder tomarse la presión de la pierna o del tobillo y tenerla del brazo y hacer algún tipo de cálculo o necesitamos ir donde nuestro especialista? Yo lo recomendaría que lo haga su doctor familiar. Yo creo que más se va a complicar la persona haciéndolo solo y no lo va a entender bien y se va a hacer un falso diagnóstico, ¿no? Mejor hable con su doctor familiar o que el doctor familiar lo envíe con el especialista. Doctor, llega el paciente a su consultorio, el médico familiar lo envía. ¿Qué es lo que usted busca primeramente en ese paciente? Básicamente, ese es un paciente que tenemos que recordar tiene enfermedad sistémica, lo cual quiere decir que es bien probable que la enfermedad arterial obstructiva de las piernas pueda tener en el corazón o en las carótidas y uno tiene que hacer la evaluación física, ver los factores de riesgo y con eso estratificar la urgencia del tratamiento y la manera del tratamiento. Exactamente, y obviamente dependiendo de la etapa o cuán severo esté va a ser el tratamiento, pero ¿cuáles son los tratamientos o las opciones de tratamiento más utilizadas o más comunes? Siempre uno empieza con algo conservativo, siempre empieza con antiagregantes plaquetarios, la aspirina, el clopidogrel, hay otras medicinas ahora nuevas también para tratar las claudicaciones y uno le recomienda siempre tratar de mantenerse activo, eso es si el síntoma es claudicación. Si el síntoma, sin embargo, es una herida que no cura o es dolor en reposo o es un dedo que se puso negro que se llama gangrena, que es otra condición mucho más severa que se llama isquemia aguda, lo estoy traduciendo del inglés en la mente. Entonces es básicamente una isquemia aguda, que quiere decir un proceso agudo que está pasando en un tiempo corto. Si fuera uno de esos casos, que es una población generalmente mucho más enferma, que básicamente es dolor en reposo, heridas que no curan por más de 2 semanas o dedos gangrenosos, esa población tiene que ser tratada con revascularización lo más pronto posible. De no hacerlo, obviamente, las consecuencias, doctor, ¿cuáles serían? Las consecuencias son bien altas, una alta incidencia de amputación en esos pacientes. Y es lo que queremos evitar porque lamentablemente somos de los primeros lugares en Estados Unidos en tener personas con amputaciones y queremos evitar eso. Así que si usted tiene diabetes, especialmente diabetes tipo 2, es bien importante pues, dejarle saber a su médico familiar para que visite a un especialista con usted. ¿Alguna recomendación, algo más que quiera agregar, doctor? Siempre yo estoy en contra de la amputación.
¿no? Nosotros hacemos procedimientos de alto riesgo que básicamente muchos otros cardiólogos o otros especialistas no han podido, lo hacemos. Y lo que yo recomendaría es que si alguien recomienda amputación, que se haga siempre un angiograma de las piernas, ¿no? Es bastante frecuente que uno puede prevenir amputación o en todo caso limitar el nivel de amputación. Es mucho menos doloroso perder un dedo que perder una pierna. Entonces la revascularización con el angiograma, con el cateterismo por las piernas, es altamente recomendado. Exactamente, yo creo que siempre es importante buscar una segunda opinión, ¿verdad? Y especialmente en cosas como esa. Sobre todo porque es algo irreversible, ¿no? Lamentablemente si alguien pierde una pierna no la va a recuperar. Así es, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer. Bueno, amigos, continuamos con más de su programa.